Bueno, muy bien. Gracias por su asistencia, su atención. Lo que vamos a conversar el día de hoy es la medición de la seguridad en playas turísticas. Este es un concepto bien interesante, teniendo en cuenta que la seguridad normalmente no ha sido tenida en cuenta como un parámetro para la calidad ambiental. De hecho, ni siquiera para su evaluación cuantitativa. Sin embargo, desde el grupo de sistemas costeros, ya hace varios años, abordamos este factor, dado que es uno de los principales temas que pueden afectar la satisfacción de la necesidad de ocio, que es una de las funciones que tienen las playas turísticas, ¿no? Que las personas puedan satisfacer esa necesidad de ocio, que es una de las necesidades humanas que establece el modelo de necesidades satisfactores de Manfred Max Neef, que es el enfoque teórico y filosófico en que se soporta todo el tema de calidad ambiental recreativa. Lo que les voy a comentar en esta charla, por un lado, una bibliografía de referencia que nos permita saber cuáles los puntos de partida desde los cuales debemos de comprender este parámetro. Luego de eso les voy a contar el método de medición de manera genérica para luego entrar más en detalle en la hoja metodológica del parámetro, revisar el protocolo de muestreo. Iremos mirando también los formatos de campo que se utilizan para poder hacer este muestreo. Y luego de eso, cómo se hace esa presentación de resultados. Iniciando con el tema de la bibliografía de base, tenemos dos documentos que hemos producido desde el grupo de investigación en sistemas costeros. El primero de ellos en el año 2015 es el libro de calidad ambiental en playas turísticas que ustedes ven ahí con ese reborde naranja. Este fue un libro que de hecho compiló 4 trabajos de grado de ingeniería ambiental y otros trabajos más con algunos colegas de, por ejemplo, de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, y que específicamente para el parámetro de seguridad, en su primera parte, en el capítulo 1, hace un contexto y una explicación de qué se comprende por calidad ambiental en playas turísticas. Esto es fundamental para poder comprender de manera correcta e interpretar los datos que genera el parámetro. Hay que tener en cuenta que hago la salvedad, que no hablamos desde la visión convencional de gestión del riesgo de desastres. Es decir, este parámetro, si bien habla de riesgos, lo vamos a ver ahora, no se enfoca en la visión clásica de amenaza y vulnerabilidad o de peligro, ¿cierto? Es uno que parte de otro tipo de enfoque, ya les vamos a mostrar. Eso en parte lo explica en la parte 1 de capítulo 1, pero sobre todo va en detalle en la parte 2 del capítulo 2, que es la evaluación de la seguridad en playas turísticas de este libro naranja, o de reborde naranja. Y además en el apéndice, en el capítulo 2, trae todos los formatos que se utilizaron y que se han ido actualizando, de hecho, con el tiempo. El segundo libro, que es el libro azul, ustedes pueden ver ahí en el centro de la pantalla, se enfoca específicamente en la calidad ambiental recreativa y en los 7 parámetros del indicador de calidad ambiental recreativa, que hace parte del índice de calidad ambiental en playas turísticas. Solo como para hacer un contexto, de hecho en este libro, en la parte 1, se hacen los antecedentes y conceptos fundamentales, se habla del índice de calidad ambiental de playas turísticas y de los indicadores, que son 3: calidad ambiental sanitaria, calidad ambiental ecosistémica y calidad ambiental recreativa. Este libro es específicamente sobre la calidad ambiental recreativa. Luego en la parte 2 habla sobre el parámetro de medición de en ese parámetro 2, que es el de seguridad. Y en la parte 3 nos habla de ejemplos de aplicación de las metodologías de muestreo, en este caso la B, es la de seguridad. Ya entrando más en detalle sobre el método de medición, como cualquier medición, tiene un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta previo a ir a campo? Lo primero, tener claro cuál es la localización geográfica de la playa. Y esta localización geográfica, teniendo en cuenta también para poder ir identificando algunos riesgos, ¿cierto?, que se puedan generar en la playa. Si está cerca de acantilados o si tiene obras costeras o si de pronto está en una zona donde haya un tráfico muy importante.
Todo esto lo podemos mirar desde antes y deberíamos de mirarlo desde antes de ir a campo, tener bien claro a qué playa se va a ir a tomar los datos para no llegar allá a de pronto encontrarse con asuntos que no, sí, que se hubieran podido verificar desde antes y llevarse una sorpresa de que no se estaba bien preparado. También es importante identificar las autoridades locales de seguridad porque alguna información la podríamos validar directamente en campo, bien sea con quien esté prestando el servicio de guardavidas o el servicio de policía, de pronto el comité de gestión del riesgo. Hay que ver qué autoridades lo llevan. Aquí es muy importante tener en cuenta que con el término seguridad en español se refiere a dos conceptos que en inglés de hecho tienen dos palabras diferentes, el safety y el security. El safety se refiere a la seguridad física. Por ejemplo, que no se vaya a ahogar una persona, que no se vaya a cortar, que no vaya a tener de pronto un accidente. Eso es el safety, seguridad física. Y el security se refiere a la seguridad policiva. Es decir, que no hayan robos, que no hayan de pronto situaciones de orden público. Entonces, las dos vienen incluidas dentro de este parámetro de seguridad. También antes de ir a la playa es importante tener bien claros los formatos de campo. Ahorita se los voy a mostrar. Los pueden llevar impresos o digitales. Si son digitales, pues cuando hablamos de digitales, por ejemplo, un formato en línea, un formulario en línea, nosotros recomendamos, porque usamos la plataforma Cobo, que es un proyecto internacional, de hecho, enfocado en temas de gestión de riesgo y de desastres específicamente, pero que más allá de eso permite crear formularios en dispositivos Android y que permite tomar datos muy sencillos en campo. Ya hablando del campo, lo primero que se hace al llegar a la playa es ubicar las zonas de la playa. Ahorita que les muestre el protocolo vamos a hablar un poco más de estas zonas. Y luego hacer un recorrido por la zona de reposo de la playa. Entonces se llega a la playa por el acceso que sea y se debería recorrer todo el largo de la playa en esa zona de reposo, buscando precisamente identificar posibles riesgos a la seguridad física o policiva para posteriormente diligenciar el formato de campo de riesgo real, que ya lo vamos a ver, y luego del de riesgo real se diligencia la encuesta de riesgo percibido. Pero esta va después porque la idea es poder tener un contexto más claro de la playa. Y luego hay que asegurar que los datos quedan bien guardados. Si se hace en papel, impreso, hay que recordar que en la playa tenemos arena, tenemos viento, aguas, sudamos, o sea, a veces es complicado trabajar en la playa con formatos de papel. Nosotros por eso recomendamos y usamos el Cobo Collect, que además permite trabajar fuera de línea si no hay conexión en internet en playas que no estén con buena conexión, y automáticamente la aplicación, cuando reconoce que hay nuevamente conexión a internet, bien sea por Wi-Fi o por datos, envía los formularios. En cualquier caso, lo importante es asegurarse que esos datos no se vayan a perder. Ya una vez que estamos en la oficina de regreso, hay que descargar o digitar los datos según el método que se haya utilizado, limpiar esos datos, que significa asegurarse de que todos estén correctos, verificarlos, que estén bien digitados o que se hayan descargado bien. Si hay registros de prueba, borrarlos. Si hay registros anteriores, también quitarlos. Luego de eso hay que verificar los valores de riesgo real que se tomaron en campo, mirar que sí tengan sentido, incluso se pueden ajustar en caso de que sea necesario. Y luego con el formato, la hoja electrónica de cálculo, que ahorita les voy a mostrar también, se calcula automáticamente el riesgo real y el riesgo percibido, y luego esto nos permite generar el reporte respecto a la calidad ambiental recreativa de la playa en función de la rigidización. Pero miremos un poco más estos formatos. Inicialmente tenemos la hoja metodológica. La hoja metodológica es como la hoja de vida del parámetro. Ahí nos va a presentar principalmente 4 grandes secciones: la información general del parámetro, qué variables lo conforman, cómo se calcula y cómo se manejan estos datos. Pero miremos directamente la hoja metodológica. Aquí la tenemos ahora en pantalla. Entonces lo primero que vemos es la descripción del parámetro. Entonces aquí vemos cómo nos habla
que la seguridad va a medir todos los peligros naturales, ambientales, biológicos, físicos, sociales e institucionales, sobre todo que generan un riesgo para el bienestar social y físico de los usuarios de la playa. Este parámetro es pertinente para el índice de calidad ambiental porque evidentemente una playa que es insegura reduce la satisfacción de la necesidad de ocio de un turista. Evidentemente, nadie quisiera ir a una playa que es insegura, bien sea porque se ahogan muchas personas, por ejemplo, porque hay animales peligrosos, o porque hay piedras, o incluso porque hay robos. Entonces, una playa debe ser segura. Entre más, y esta es la escala de medición del parámetro, entre más segura sea la playa, mayor va a ser la calidad ambiental. Quiere decir que cuando el riesgo total es cero, ¿cierto? Quiere decir que no tenemos riesgos y la calidad es entonces, bueno, va a ser la calidad mínima, y cuando el riesgo total obtiene un valor igual a 1, cuando la calidad va a ser máxima. La unidad de medición del parámetro es adimensional, es decir, cómo se convierte las unidades de riesgo, que ahorita las vamos a ver, ahorita en las variables, estas unidades de riesgo, al convertirlas a calidad ambiental, entonces pierden su unidad como tal, su medición, y queda dimensionada. Hablemos de las variables. La primera variable es la del peligro. El peligro viene a ser como las fuentes, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad o lesión, o la combinación de estos. Entonces ahí tenemos que está el riesgo percibido, ¿cierto? Que una cosa es el riesgo que las personas creen que hay, y otra es el riesgo real. Aquí hay un ejemplo bastante claro que ocurre en las playas, y creo que en ningún lugar es más claro que en las playas. Cuando a una persona se le dice que hay corrientes de retorno en la playa, la mayoría de las personas como que dicen, va, ¿y eso qué me importa? O sea, va, ni idea, ni le entendí qué me quiso decir. Pero cuando uno le dice a alguien que hay tiburones en la playa, nadie se quiere meter al agua. Nadie se quiere meter al agua. Eso es el riesgo percibido. El riesgo real es que el 90% de los ahogamientos en el mundo en playas se dan por corrientes de retorno. Es decir, por unas corrientes que se generan de manera perpendicular a la playa y que hacen que sacan a las personas hacia el mar afuera. Las personas tratan de nadar hacia la costa, la corriente es más fuerte, se cansan y cada vez ven que se alejan más, entran en pánico y se ahogan. El 90% de los ahogamientos se dan por eso. En cambio, menos del 1% de los accidentes o de las muertes en las playas en el mundo se dan por tiburones. Prácticamente un ataque de tiburón es una situación muy particular, muy rara. Los tiburones en general no atacan a las personas. Se necesita una situación realmente particular. De hecho, se ofrecen el servicio de buceo con tiburones en muchísimos destinos del mundo, precisamente porque no son animales que de manera natural, instintiva, ataquen al ser humano, aunque en ciertas ocasiones ocurren. Entonces, esa es la diferencia bien clara entre el riesgo percibido y el riesgo real, y por eso es que se separa y se evalúan por aparte. Luego tenemos pues el riesgo total, que dijimos que es la estimación del riesgo real y el riesgo percibido. Y luego tenemos unos niveles bien interesantes a tener en cuenta. Primero es el nivel de seguridad. Ese nivel de seguridad es la escala que permite determinar qué tanto, ¿cierto?, se siente segura la playa. Para llegar a eso, a ese nivel de seguridad, tenemos un nivel de deficiencia, es decir, qué tanto se espera que entre el peligro detectado y los incidentes ocasionados haya medidas preventivas que sean eficaces. Entonces, si es eficiente o deficiente. El nivel de exposición, que es qué tanto se puede exponer, qué tanto tiempo se puede exponer una persona ante un determinado peligro. Por ejemplo, las corrientes de retorno están por temporadas en las playas, por tiempos de semanas, meses. Como por ejemplo las medusas, como por ejemplo la fragata portuguesa, que es un tipo de medusa que es muy urticante, ocurre solamente en cuestiones de días, a veces de horas, dependiendo de la floración, se suele llamar, el brote de estas medusas. También hay un nivel de exposición percibido, que es que tanto se cree o se siente uno que está expuesto a un peligro o a un riesgo, y hay un nivel de exposición final, que es la relación de ambos. También tenemos un nivel de probabilidad, que es la multiplicación del nivel de deficiencia y el nivel de exposición.
Entonces, entre mayor deficiencia hay y mayor exposición hay, pues mayor es la probabilidad de que ese peligro se convierta en un riesgo. También hay un nivel de consecuencia. Este nivel de consecuencia mide la severidad. Entonces, no es lo mismo que el riesgo de un vidrio roto, por ejemplo, que alguien tomó alcohol y lo haciendo ese alcohol, si se ha tomado una botella de leche, pero era vidrio y quedó en la playa y se rompió y alguien se cortó, las consecuencias van a ser mucho menores que una corriente de retorno, por ejemplo, o que nadar cerca de una obra de protección costera como un espolón o un dique y poder tener un accidente muchísimo más grave. Por último está el nivel de riesgo, que es el resultado de multiplicar el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia. Entonces, hay más riesgo entre más probabilidad y más consecuencia tenga. ¿Cómo se calcula el parámetro? Porque todas estas variables se incluyen dentro del parámetro. Bueno, el método de medición ya en general lo comentamos, ¿no? Que se mide directamente en la playa. Para eso entonces se tienen en cuenta unas fórmulas. La fórmula de riesgo percibido viene a ser una sumatoria de las respuestas obtenidas que luego nos permite generar un promedio. Entonces, ese promedio viene a ser ese valor que obtenemos de las encuestas y luego de eso tenemos esto es una ecuación lineal de pendiente negativa. Aquí lo vemos que es de pendiente negativa por el menos que tenemos acá. Y va a ser la calidad ambiental, X va a ser el valor de la percepción de la seguridad percibida y tenemos un par de constantes, una constante que nos define eh, este parámetro X, este valor de X, perdón, y el 1.25 que es el lugar donde cruza el eje Y cuando está en cero, cuando llega a cero. Luego tenemos el riesgo real. El riesgo real se calcula a partir de una multiplicación del nivel de deficiencia, el nivel de exposición y el nivel de consecuencia. Estos son los niveles que veíamos antes, ¿cierto? Entonces se multiplican estos valores y nos da ese riesgo real. Luego, con este valor de riesgo real, ese RR se convierte esta X de acá, de hecho, ¿cierto? No, esta X que ustedes ven acá es un por. La X es esta porque es una ecuación exponencial. Y entonces aquí vemos que viene a ser el valor de la calidad ambiental recreativa en función del riesgo real, viene a ser una constante 1.048 por 0,998 elevado a la X, es decir, elevado a este valor de RR que teníamos antes. Y eso pues, nos va a dar el valor en nuestra escala de calidad ambiental recreativa, que es entre 0 y 1, igual que el riesgo percibido. Todas estas ecuaciones de Y y X lo que buscan es transformar, ¿cierto? Lo llaman funciones de transformación, transformar los datos que tenemos nosotros de nuestro parámetro a una escala de 0 y 1, de 0 a 1, que es la calidad ambiental, en este caso recreativa. Y el riesgo total es simplemente el riesgo percibido por 0,5 más el riesgo real por 0,5, es decir, 50% y 50%. Aquí vemos las ecuaciones, nos dan cuenta la de riesgo percibido, es una ecuación lineal, ¿cierto? Que va de 1 a 0. Como nos damos cuenta, aquí no arranca en 0, por eso el valor de 1.25 cruza por acá, ¿cierto? Cuando llega a 0, cruza por acá. Entonces, tiene un valor y que ahorita miraremos que llega cerca del 160. En cambio, el riesgo real es una ecuación, si ven, una ecuación exponencial, tipo logarítmico, en el cual baja muy rápido además. Vemos que de 0 a 500, ¿cierto? Esto llega hasta más allá de los 2000 y sin embargo en 500 ya estamos prácticamente en 0,3, 0,35. Baja muy rápido porque no se necesita un pequeño accidente, un pequeño eh, problema de seguridad en la playa para que la calidad ambiental recreativa baje exponencialmente. Y bueno, el riesgo total pues va a ser un cruce entre ese riesgo total y ese riesgo percibido, ¿cierto? En el cual este riesgo total también va de 0 a 1, por lo tanto termina siendo una relación lineal. Respecto al manejo de los datos, hay que tener en cuenta que el riesgo real se maneja en valores entre 500 y 4000, porque estos números tan raros, como les voy a mostrar ahora, tiene que ver con las tablas con las cuales se interpretan esos niveles que hemos hablado de eficiencia, de probabilidad, de exposición, etc. El riesgo percibido
tiene un valor máximo de 105, mínimo de 21, y esto es porque es el número de preguntas que se tienen ahí, que se califican de 1 a 5, las preguntas. Entonces, por eso nos da ese rango de 21 a 105. Y el parámetro de seguridad en general es inversamente proporcional a los riesgos, es decir, entre menos riesgos, mayor va a ser la calidad ambiental, mayor va a ser la seguridad. Este parámetro fue diseñado para las playas turísticas del Caribe norte colombiano. No quiere decir que no se pueda aplicar en otras playas del mundo o de América Latina o del mismo Colombia, pero hay que tener en cuenta que es probable que los resultados no tengan el mismo nivel de precisión. Se deberían de calibrar, lo recomendable será calibrarlos. El alcance del parámetro es que nos permite, por un lado, medir la percepción, ¿cierto? Con respecto a los peligros que pueden ocasionar un riesgo. También nos permite determinar el nivel de eficiencia, exposición, de consecuencia y la probabilidad. Y que también nos permite proponer estrategias y acciones para prevenir y minimizar esos riesgos. ¿Qué no nos permite? ¿Qué limitaciones tiene el parámetro? No nos permite cuantificar el riesgo, ¿cierto? No nos permite tener un valor de ese riesgo, no tenemos un valor de la seguridad, pero no de riesgo en términos de amenaza o vulnerabilidad. Sin embargo, pues sí nos permite proponer acciones y estrategias para reducir o prevenir esos riesgos. La periodicidad de los datos, se recomienda tomar los datos cada 2 meses, igual dependerá de los medios que se tengan, y actualizar el instrumento y en general volverlo a calibrar cada 5 años. Las fuentes de los datos son específicamente los que se toman en campo. Este parámetro se relaciona muy cercanamente con el parámetro de ordenación, que también hace parte del ICAR, precisamente porque una playa entre más segura, más ordenada. Entonces ahí hay una relación directa también, porque analiza la organización en torno a la seguridad de la playa y la aparición de peligros de carácter institucional, por ejemplo, que no hay centros médicos o que no hay servicios de rescate. Es decir, este parámetro nos permite sobre todo inferir muchas cosas para mejorar la gestión del riesgo. Como señales de alerta hay que tener en cuenta que cuando el riesgo real está entre 500 y 4000, quiere decir que está muy afectado, ¿cierto? Y que el riesgo percibido también hay que tener en cuenta cuando está pues demasiado alto, porque quiere decir que la gente no se siente segura en la playa. No hay series de datos, sino hay tendencias de este parámetro, porque pues es la versión inicial, no han pasado 5 años de este formato para poderlo actualizar. Esto con respecto a la historia del parámetro, ya lo hemos explicado con suficiente detalle, aunque igual ahí están los documentos para mayor revisión. Otro documento interesante, muy importante, es el protocolo de muestreo. Tiene 10 secciones. Este protocolo de muestreo nos va a dar los detalles de cómo se toman los datos. Entonces vamos a revisarlo. Vamos a ir directamente a la fuente. Entonces en este protocolo de muestreo lo primero que tenemos es un descriptor, que es prácticamente el mismo de la hoja metodológica. Un marco teórico para aquel que no tiene el acceso a la hoja metodológica o que quiere tener la información más directamente a mano. La sección de equipos y materiales no tiene equipos. Aquí hay que hacer la claridad que está esto de equipos y materiales porque estos formatos son homogéneos en todos los parámetros del índice de calidad ambiental de playas turísticas, en sus 3 indicadores. Entonces, por ejemplo, en calidad ambiental sanitaria sí que hay equipos especializados, por ejemplo, para temas de microbiología, para temas de sólidos suspendidos, por ejemplo, transparencia. Pero en este caso, para la seguridad no se necesita ningún equipo. Y como materiales, sobre todo, se necesitan los formatos de riesgo percibido y riesgo real. Y si se va a llevar impreso, pues la tabla de apoyo. Acordémonos que hay viento en la playa, y entonces eso dificulta muchas veces tomar datos y que hay que tener donde apoyar. Cámara fotográfica y bolígrafos. La cámara es importante porque hay que tomar foto de todo aquello que nos pueda servir como evidencia cuando estamos ya de regreso en la oficina para poder revisar y en muchos casos corregir algunos de los datos que tomamos. Si lo hacemos desde un dispositivo móvil, como una tableta o un teléfono, no necesitamos estos 3 porque el teléfono tiene la cámara, el formulario que está directamente en el teléfono y pues no hay que apuntar. Ahora, ¿cómo se toma la muestra? Yo les hablaba anteriormente de las zonas. Estas son las 8 zonas, más una última de tránsito de embarcaciones, pero esta de tránsito de embarcaciones no es paralela, sino que es perpendicular a la playa. En realidad son 8 zonas que tiene
que tiene como tal una playa, y entonces en estas zonas lo que nosotros tenemos son 5, que nos interesan las 5 que están en la parte terrestre, y sobre todo la zona de reposo. Esta zona de reposo es donde las personas, donde colocan las sombrillas, o donde están las carpas, donde hay las unidades de sombra en términos generales, o simplemente donde la gente está sentada sobre una toalla o bronceándose. Esta zona de reposo es muy importante porque es en esa zona de reposo donde se va a tomar los datos que van a alimentar el formato de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llega a la playa, se llega hasta la zona de reposo, o sea, se tiene que mirar la morfología de la playa y esa distribución, y luego entonces hay que hacer un recorrido por la zona de reposo para luego llenar los formatos, y luego siempre tener en cuenta lo de tomar fotografías, ¿no? Y cualquier evidencia que nos pueda dar sobre la seguridad. Algunas otras cosas, y ahorita les muestro los formatos. No tiene preservación y almacenamiento este parámetro, porque pues no tiene muestras como tal físicas. Sí es muy importante el personal, deben ser auxiliares de muestreo, que sean de ciencias ambientales o de ciencias del mar, es decir, que conozcan realmente qué significan los riesgos marinos, los riesgos costeros, que comprendan que es un nivel de exposición, que tengan unas bases en probabilidad, pues, bases básicas, bases fundamentales en estadística. Por eso, idealmente, profesionales o estudiantes de ciencias ambientales o ciencias del mar. Como el procedimiento de análisis, ahorita que vamos la hoja de Excel lo vamos a entender un poquito mejor, pero por la idea es que lo veamos dentro del protocolo. Entonces, lo primero es que se hace es calcular el riesgo percibido, que es el más sencillo, simplemente colocar las 10 encuestas. De hecho, se pueden colocar hasta 30 encuestas. Se recomienda que sean 30, pero si no hay medios suficientes, al menos 10 encuestas. Estas 10 encuestas se deben de tomar en diferentes lugares de la playa, claro, siempre en la zona de reposo, pero no todos juntos, a usuarios que no se conozcan entre sí, sobre todo si son solo 10 encuestas, idealmente con diferentes, un rango de edades diferente, que esté lo más proporcional posible entre géneros, bien sea masculino, femenino, LGBTI, si hay. Eh, o sea, en términos generales, que sea lo más amplia y representativa la muestra. Estos valores se meten la tabla de Excel y ahí se calcula automáticamente. Luego está el cálculo de riesgo real. Este es un poco que es más complejo, porque en este cálculo de riesgo real vamos a tener que tomar los datos del formato 05 e incluirlos en el Excel de acuerdo a unas pestañas. Ya les voy a mostrar unas pestañas de selección. Y el riesgo real se calcula solo, toma automáticamente los dos valores y da el cálculo. Tener en cuenta que para la calibración de este parámetro, aquí pues hay una información bastante genérica, pero suficiente para poder empezar un proceso de calibración. Luego viene cómo se presentan los datos, toda la información de la metadata, los transectos, las condiciones especiales. Nos muestra también cuál es el dislizamiento de los formatos. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, el formato 04FC nos habla del riesgo percibido. Entonces va desde no expuesto hasta extremadamente expuesto, que es una pregunta. Lo vamos a ir mirando ese formato de una vez. Entonces aquí vemos el formato. Entonces en este formato vemos una encuesta que tiene un listado de peligros. Aquí vemos todo este listado de peligros. Y lo que se hace es que se le pregunta a los usuarios de la playa qué tan expuesto se siente usted a los siguientes peligros: contacto con basura y sedimentos, heridas con elementos cortopunzantes, ruido intermitente o continuo, actividades delincuenciales, robos, asesinatos, violaciones, embarcaciones cerca de la zona de bañistas, comportamientos imprudentes, consumo de drogas, alcohol, riñas. Si vemos, es bastante completo este listado de peligros, y simplemente la persona, aquí estamos en el caso del formato impreso, la persona debe colocar una X en cada una de estas opciones. O sea, en cada uno de los peligros coloca una de estas 5 opciones. No puede colocar dos, porque o se está poco expuesto o está medianamente expuesto. No se puede estar las dos al tiempo, ¿no? Cuando el formato está en digital es mucho más sencillo, porque a la persona le aparece el peligro, contacto con basura y sedimentos, y le aparecen las 5 opciones, y escoge una de las 5 y le da siguiente, y le aparece el siguiente: contacto con excrementos, siguiente, contacto con pañales. Entonces esto nos va a dar, entonces volvemos aquí a nuestro protocolo, esto nos va a dar el valor de riesgo percibido.
Esto evidentemente la persona contesta no expuesto, poco expuesto, contesta nominalmente, estos son datos nominales, pero nosotros luego los pasamos, esta es la parte de limpieza de datos, los pasamos a lo numérico para que se pueda calcular. Luego vamos a riesgo real. Entonces el riesgo real, decíamos que tiene varios niveles con los que se calculan. Esto tiene que ver entonces con el formato 0.5 y también aquí en el anexo 1, voy a mostrar rápidamente, nos describe cada uno de los peligros identificados, que se entiende por contaminación microbiológica, contaminación del agua, emisión a la atmósfera, presencia de especies invasoras, etcétera. Aquí tenemos todos los riesgos reales que encontramos, ¿cierto? Que se han identificado y partimos del hecho de que el que va a ir a campo ya ha revisado y se ha aprendido de memoria cada uno de estos riesgos. Igual una recomendación es tener este protocolo, llevarlo también a campo, por si hay alguna duda, devolverse y revisar cada uno de estos riesgos de amenaza, las definiciones que tenemos nosotros ahí, ¿cierto? Y también en el anexo 2, de una vez lo comentamos, está cómo interpretar esas variables para riesgo real. Y entonces aquí vamos a ver las escalas de valoración. ¿Cuál es la escala del nivel de deficiencia, que va de bajo a muy alto? El nivel de exposición, que va de esporádica a continua. El nivel de consecuencia, que va de leve a mortal o catastrófico. El nivel de probabilidad, que va desde probabilidad baja a muy alta. Y finalmente el nivel de riesgo de intervención, que va del 1 al 4. Y de aquí es que salen esos números extraños, decimos, que dice que se mueve entre 20 y 4.000 el nivel de riesgo. Pero este 20 y 4.000 se da precisamente por estos otros niveles. Por ejemplo, el nivel de probabilidad va entre 2 y 4, hemos dicho, va entre 2 y 40, perdón. Todo esto viene de una norma técnica aquí en Colombia que trabaja el tema de riesgos. Entonces, en el grupo de sistemas costeros, en vez de ponernos a inventar los niveles de probabilidad y colocar números al azar, lo que hicimos fue tomar una norma técnica que ya de hecho viene de una norma ISO de temas de seguridad y se tomaron los mismos rangos que trabaja esta norma. Entonces, por ejemplo, esta de probabilidad va entre 2 y 40, la de consecuencia va entre 10 y 100, la de exposición va de 1 a 4, la de eficiencia va de 0 a 10. Vemos en términos generales cómo se va evaluando. Continuamos acá, entonces se evalúa el nivel de deficiencia, nos lo explica aquí el protocolo, nos explica el nivel de exposición y el nivel de consecuencia. Y pues como se dan cuenta siempre nos refiere al anexo 2. Y ahora vamos a mirar acá el formato. En este formato lo primero que nos trae es una información de metadata, quién es el nombre del evaluador, la hora, el consecutivo, país, ciudad, municipio. Este nombre del evaluador, súper importante, eso es una cosa básica de monitoreo, es lo primero que uno coloca. Uno a veces dice, no, pero si yo sé que lo evalué yo, sí, pero no sabemos luego quién evalúe ese dato. O si a futuro alguien necesita revisar cómo se tomó algún dato y no se sabe quién lo tomó y poderle preguntar. Entonces es muy importante este dato. También si hay algunas condiciones especiales, por ejemplo, que haya eventos deportivos, culturales, sociopolíticos o eventos naturales, hay que marcarlo ahí porque eso va a cambiar la interpretación. Y luego el formato nos trae las fichas de interpretación de cada uno de los peligros y sobre todo de los niveles, ¿no? Entonces, lo mismo que veíamos en el protocolo, lo tenemos acá en el formato, con el nivel de eficiencia, su significado y los valores que se obtendrían de cada uno, nivel de eficiencia, de exposición y de consecuencia. Y ya luego viene como tal el formato. Entonces, el formato es más bien sencillo. Lo que hace el evaluador, el auxiliar de muestreo, es que después de que hace el recorrido por toda la zona de reposo, empieza a determinar, aquí es donde digo que es importante también verificar y corroborar con autoridades locales, si se vio alguna evidencia de cada uno de los peligros de contaminación microbiológica en el agua, en la arena, en las emisiones atmosféricas. Entonces, por ejemplo, se vio que hay un tubo que está saliendo de algún alcantarillado. No, entonces presencia. Y se evalúa entonces, el nivel de eficiencia, de exposición y de consecuencia. Y eso con peligros ambientales, biológicos, físicos, institucionales, naturales, sociales. Entonces, en términos generales, el formato es bastante sencillo, como se dan cuenta de diligenciar. En realidad uno lo que tiene que hacer es aquí colocar ausencia-presencia, aquí el valor, y para el valor, pues lo que va a tener es estas, estas fichas de interpretación. Digamos que sintetizando,
Los formatos de campo son un formato para riesgo percibido, un formato para riesgo real que tiene dos hojas, una ficha de interpretación y metadata, una que es ya la que se colocan los datos, y que además de eso esta pues tiene esa guía de interpretación. Ahora, el formato de encuesta, se deberían imprimir 30 por playa, o como digo, lo ideal es tener 30 de riesgo percibido, mínimo 10, pero lo ideal sería tener 30. Ahora, ¿cómo se presentan los resultados? Esa es como la última parte. Entonces, los resultados, evidentemente vamos a tener un resultado de riesgo real, un resultado de riesgo percibido y un resultado de riesgo total. Entonces, ya las gráficas las habíamos visto. Las playas en este caso se clasifican en 4 niveles, ¿cierto? Desde riesgo bajo, luego moderado, alto y extremo. O en términos de nivel de seguridad decimos que una playa va desde muy segura, segura, insegura y muy insegura. Antes de mostrarles los manómetros, les quiero mostrar, vamos a abrir ahora la ficha o la tabla, o la hoja de cálculo, porque al final siempre en estos parámetros de ICAPTO hay que tener en cuenta que hay dos momentos que se trabaja con los datos. Un primer momento que está relacionado a cuando se toman los datos, y otro momento que tiene que ver cuando se agregan dentro de esta hoja de cálculo. Entonces, en esta hoja de cálculo ustedes ven aquí unos colores. Este es un formato que tiene muchas pestañas porque tiene muchas celdas anidadas. Por eso también se recomienda muchísimo no ir a cambiar estos valores, no ir a cambiar estos valores, sino que solamente hay que agregar la información. Entonces, les decía, entonces tenemos aquí las pestañas que están en gris, son pestañas que no se deben de tocar porque son información de anidamiento. Lo que se debe colocar son las pestañas azules. Entonces, las pestañas azules viene primero, entonces tenemos el riesgo percibido, ¿cierto? Algunos datos porque se pueden agregar aquí, como temperatura, humedad, datos climáticos, eso está en la ficha. Y luego simplemente las respuestas que obtuvimos. Como nos damos cuenta, aquí tenemos hasta 30. Entonces, uno lo que va a colocar son números del 1 al 5, ¿cierto? Entonces, números del 1 al 5, y automáticamente aquí nos va a ir mostrando cómo va variando el riesgo en cada uno de estos. Vemos nosotros aquí una sumatoria, pero en realidad lo que va a importar es esta mediana, ¿cierto? Porque lo que se calcula acá, como vemos, no es el promedio ni la moda, es la mediana. ¿Por qué? Porque son datos nominales. Y vamos a multiplicar aquí. Claro, esto que estoy haciendo, evidentemente no se debería o sea, uno no debe de tomar los datos así copiando y pegando, porque pueden haber errores, esto solo porque es un ejercicio más de tipo académico. Pero pues lo que uno va a hacer en realidad es que tiene que digitar los datos. Por eso también se recomienda usar el cobo, porque esta digitación manual puede generar errores. Entonces, lo que se recomienda es que se digiten o que se tomen los datos directamente en campo con la encuesta. Si uno los toma en campo, entonces luego de eso va a poder simplemente copiar y pegar, limpiar estos datos, y con eso será más que suficiente. Bien, aquí ya tenemos un ejemplo. Vamos a dar cuenta que tomamos 10 únicamente. Vamos a borrar estas de acá. Entonces aquí vemos que los valores nos los va dando en unidades enteras, porque lo que toma es la mediana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 13 y 4, pero al final fue 3 la mediana de esto. Aquí tenemos 12 y 13. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Le pongo aquí 5 y 5 y 5. Me lo va cambiando, ¿cierto? Aquí vamos viendo cómo nos va variando la ecuación que nosotros tenemos acá, que es simplemente la mediana. Este valor de la mediana, entonces nos va a dar al final aquí una sumatoria, ¿cierto? O sea, una mediana de esta sumatoria, que es el valor que vamos a utilizar nosotros acá para el riesgo percibido. Este viene a ser entonces el valor que se va a tener aquí en riesgo percibido, como lo vemos acá, ¿cierto? Aquí los demás no tienen valores, estaba en 1,250 porque no tuvimos 1,10 encuestas. En este caso uno lo que debería hacer es eliminarlo para que no se vayan a afectar estos datos de acá, ¿cierto? Este 0,0509677 es de un 0,510. Luego, ¿cómo se meten los datos en el riesgo real? Aquí se tienen que usar las celdas. Como se dan cuenta que hay unas pestañas
que nos va a decir de acuerdo al nivel de eficiencia y al nivel de exposición. Estos son los dos datos que vamos a tener nosotros aquí en cuenta, además de el nivel de consecuencia también. Entonces, lo que hacemos es que vamos determinando, ¿cierto?, cada uno de estos valores, y aquí nos va a ir cambiando. Si ven como automáticamente las columnas M y N nos van cambiando, porque es como está configurado como tal la hoja electrónica, para que nos vaya dando valores a medida que nosotros vamos colocando estos niveles de eficiencia, niveles de exposición. ¿Cierto? Que vamos viendo cómo nos puede dar uno y otro. Dan verde, por ejemplo, esto está inexistente. Vamos simplemente a copiar esto para abajo. Esto es puro desde el punto de vista académico para ver cómo nos da, pero aquí vamos viendo cómo va colocando colores, ¿cierto? A medida que va cambiando. A ver si logramos sacar un verde. No logramos sacar verde todavía. Bueno, está alto. Pero bueno, la idea en términos generales igual es que aquí va colocando si es alto, medio, inexistente en cada uno de los colores. Y cuando venimos acá ya automáticamente él ha calculado el riesgo real, ¿cierto?, de cada uno de esos peligros que teníamos, y nos lo coloca automáticamente el formato acá. Entonces ya tenemos el valor de riesgo percibido, el valor de riesgo real, y aquí está el 50% de cada uno de ellos, nos da el valor de riesgo total del carro. Ese valor en azul oscuro, ¿cierto?, es el que nos interesa. Ese es realmente el riesgo que existe en la playa. ¿Cierto? De hecho, si vemos aquí ya está la ecuación, esta es como se comporta el riesgo real a partir de los datos que incluimos. ¿Cierto? Aquí están los datos que incluimos, esto está todo ligado a la celda, a la hoja electrónica de ingreso de datos de riesgo real. ¿Cierto? Entonces, evidentemente va en función de estos datos. Y una vez que tenemos nosotros, entonces, este valor final, ¿cierto?, de la calidad ambiental recreativa en función del riesgo real, podemos tener muchos tipos de presentaciones. Esta presentación que les coloco aquí por manómetros, la hemos usado haciendo el paralelo o el símil, que el gestor de una playa es como un piloto de un avión que tiene un montón de manómetros y tiene que estar mirando que nada se le vaya a rojo, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a analizar. Por ejemplo, aquí este es un caso de unos datos tomados en Playa Blanca, en Santa Marta, Colombia, en el cual se tuvo un valor de 0,683, es decir, que está en amarillo, casi verde, pero todavía está en un nivel de control. Pozos Colorados tuvo incluso un valor menor, 622, está más hacia el lado amarillo, lo que significa que sigue estando en un nivel de control. Pero como digo, esto es solo una forma de presentación de los datos. Y pues bueno, eso es en términos generales el parámetro de seguridad, como se mide el parámetro de seguridad. Y pues esperamos que se haya sido pues de su interés, que haya sido claro. Seguramente quedan muchas dudas que miraremos cómo las iremos resolviendo poco a poco. Quienes vean el video o cuando se haga parte de alguna de las capacitaciones que damos desde el grupo de investigación en sistemas costeros, igual en la página web del grupo en sistemascosteros.org pueden descargar todos los libros, los formatos, e incluso esta misma presentación, o en nuestras redes sociales pueden seguirnos con los monitores que realizamos. Y pues nada, la idea es que somos investigadores de código abierto, y todo lo que podamos compartir y generar alianzas, estamos para eso. Muchas gracias.